Muy buenos días, tengan todos. Quien les habla, el magíster Pablo Ricardo Mendoza, doctorando en el doctorado de Derecho y Relaciones Internacionales del IESID. En el día de hoy tengo la oportunidad de presentar un tema fundamental en lo que corresponde al derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. Para abordar esta temática es importante tener una visión dogmática jurídica y esto implica analizar un contexto sociohistórico de los acontecimientos que marcaron las consecuencias de los conflictos bélicos, sobre todo a partir de finales del siglo XIX. Esto generalmente por distintas causas, dentro de las cuales podemos señalar territoriales, culturales, religiosas, económicas, entre otras. Sin embargo, es importante distinguir lo que son los derechos desde el punto de vista del derecho internacional público que divide a estas dos ramas, ya que tanto el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario forman parte del derecho internacional público. En primer lugar, el derecho internacional de los derechos humanos proclama como la rama del derecho internacional que se dedica a la protección de todos los seres humanos, es decir, la protección de todos los derechos reconocidos a los seres humanos solo por el hecho de ser seres humanos, es decir, los derechos inherentes a cada uno de los seres humanos y que no determina, no exige una circunstancia especial para poder hacerlo, es decir, que es la aplicación de esta rama del derecho en circunstancias ordinarias y comunes. Distinto del derecho internacional humanitario, en el cual, de igual manera, tomando en cuenta el enfoque de dignidad humana, se protegen los derechos de las personas y de ciertos bienes, pero en una circunstancia especial, ante la existencia de un conflicto armado, de un enfrentamiento militar, de guerra, como se pudiese llamar coloquialmente, pero que jurídicamente nos lleva al escenario de los conflictos armados tanto internos como internacionales. Y es allí cuando surge un conjunto de normas, un conjunto de instituciones que, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1998 y siguientes, han podido determinar a este cuerpo jurídico, a este conjunto de normas del derecho internacional a través de las fuentes del derecho internacional que regula la protección de los derechos de los que forman parte y no de combates armados internos y entre estados contratantes del ámbito internacional. En este caso, nos referiremos a lo que son los convenios de Ginebra y sus protocolos. Por tanto, tendríamos el derecho de la Haya y el derecho de Ginebra, que protege a las víctimas, enfermos, personas, bienes, hospitales, objetivos que se convierten dentro de la dinámica militar en objetivos que no deberían ser observados dentro de este conflicto armado. Ahora fíjense que hemos hablado a lo largo de esta pequeña presentación de que este derecho internacional humanitario que surge a finales del siglo XIX en ese contexto que teníamos de enfrentamientos de intereses que luego dieron lugar a la Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, los distintos enfrentamientos bélicos en los distintos territorios de nuestro planeta, que a través de los convenios de Ginebra deciden en el año 1949 definir lo que es un conflicto armado internacional, que implica la participación de al menos dos altas partes contratantes, es decir, un Estado internacional reconocido decide, en cierta forma, emplear la fuerza armada contra otro Estado. Ahí estamos ante un escenario no ordinario, sino un escenario que ya tiene una circunstancia especial, esta definición de conflicto armado, que también la podemos ver a lo interno, también estos convenios lo han delimitados cuando las Fuerzas Armadas de un Estado a lo interno con grupos beligerantes
han decidido también el uso de la violencia y de elementos de guerra, elementos de conflicto bélico dentro de un Estado. Entonces allí vamos a aplicar lo que nosotros reconocemos como el sistema jurídico de protección de los derechos del derecho internacional humanitario. Fíjense que los principios, en este caso, esos mandatos de optimización, esos estándares de interpretación que establecen el mejor escenario para una circunstancia, en este caso para el conflicto armado, distingue tres grandes principios. En este caso, la protección, la distinción y la proporcionalidad. Por tanto, estos tres principios nutren al sistema normativo del derecho internacional humanitario, distinguiendo objetivos militares entre personas, bienes, y allí la Cruz Roja Internacional ha marcado un hito importantísimo, como debe ser la atención del prisionero de guerra, de los heridos, de las víctimas, y en este caso, esta protección y sobre todo esta proporcionalidad en el uso de lo que son los métodos y los instrumentos de guerra, las armas. Cuándo utilizar, hasta cuándo utilizar. Imagínense actualmente con todo el avance tecnológico militar que ha existido y que existe actualmente y que existirá, pues esta normativa es básica en la protección de los derechos humanos, pero en conflictos armados. Entonces, estos tres principios, junto a otros principios que algunos otros doctrinarios en la materia del derecho internacional público y de derecho internacional humanitario han agregado, han observado para que estos convenios y estas relaciones no ordinarias tengan este escenario que evite en cierta forma la crueldad y que mantenga la dignidad humana como bandera dentro de todo proceso. Finalmente, para ir cerrando esta pequeña presentación, ¿cuáles son las normas fundamentales del derecho internacional para los conflictos armados? Y en este caso, como las fuentes principales, el Comité Internacional de la Cruz Roja en el año 2004 refiere que los principales tratados que rigen estas relaciones del derecho internacional humanitario son, en primer lugar, el Convenio de Ginebra de 1864, la Declaración de San Petersburgo de 1868, la revisión del Convenio de la Haya de 1899 y en años más próximos, ya que son muchos, estas fuentes tardaríamos bastante en enumerarlas, pudiésemos cerrar en que las fuentes principales del derecho internacional humanitario son los 4 convenios o tratados internacionales de Ginebra y los 2 protocolos que rigen al respecto, que son del año 1977. En este sentido, podemos ir finalizando y concluyendo que, por un lado, dentro del derecho internacional público, entonces, consideramos lo que son los derechos desde el punto de vista internacional de los derechos humanos en tiempo, digamos, de normalidad, de ordinariedad, donde ya los distintos sistemas de protección de derechos, bien sea con las comisiones, con las cortes, tanto en África como en Europa, como en América, protegen los derechos que hemos venido progresivamente estableciendo a nivel internacional, siempre desde el enfoque de dignidad humana. Pero se hizo necesario, en atención a lo que son los conflictos armados, tanto internos como internacionales, establecer esta rama, este surgimiento a finales del siglo XIX, de esta rama del derecho internacional público conocido como derecho internacional humanitario, que a través de sus instancias, que a través de su normativa propia y sus principios propios, establecen una protección de dimensión superior a la dignidad humana en tiempos de conflicto armado. Fue un gusto acompañarlos en estos breves minutos. Quien les habla, el magíster Pablo Mendoza. Nos veremos en una próxima oportunidad.